En el corazón de una tierra olvidada por el tiempo, donde el poder de un solo hombre parecía no tener límites, una apuesta de $1.000.000 selló el destino de toda una comunidad. Un coronel, ciego por su propia arrogancia, desafió al mundo a domar a su bestia más salvaje, un animal que todos consideraban la encarnación de la furia indomable. Hombres fuertes y experimentados llegaron desde lejos, lo intentaron y fueron humillados, demostrando que la fuerza bruta era inútil contra aquel espíritu libre. Pero lo que nadie imaginaba era que la respuesta no vendría del hombre más valiente, sino del silencio de un niño, un muchacho a quien la vida parecía haber olvidado, pero cuya alma pura guardaba un secreto capaz de obrar milagros y desenterrar una verdad familiar que lo cambiaría todo para siempre. Esta es la historia de cómo la empatía puede romper las cadenas del odio y cómo la lealtad de un animal puede enseñar a los hombres la más grande de todas las lecciones. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante historia, me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás acompañando. Para mí, es una alegría inmensa saber que estos relatos crean una conexión muy valiosa y tocan corazones en tantos hogares diferentes. Saber desde dónde nos miras nos une. Por favor, deja tu comentario aquí abajo diciéndome tu ciudad y qué hora es en tu rincón del mundo. Leo cada uno con un cariño enorme. En las tierras áridas del sertón, donde el sol quema sin piedad y el polvo se levanta como un fantasma cansado, había un hombre que era dueño de todo lo que la vista alcanzaba. Su nombre era Coronel Antenor, una figura cuyo poder no se medía en hectáreas, sino en el silencio que provocaba su presencia. Su voluntad era la ley, y su corazón, decían los que se atrevían a susurrar, se había vuelto tan duro y seco como el suelo que gobernaba con mano de hierro. Desde el balcón de su imponente hacienda no veía un paisaje, sino un reino personal, un tablero de juego donde cada hombre y cada bestia eran solo piezas que él movía a su antojo, sin imaginar que el destino guardaba una jugada maestra. Pero dentro de su vasto dominio existía una fuerza que se negaba a ser doblegada, un espíritu salvaje que desafiaba su control absoluto. No era un hombre, sino su jumento, Trovão. Este no era un animal cualquiera, era una leyenda susurrada en los corrales, un ser de pelaje gris y ojos que parecían contener el fuego de una tormenta ancestral. Su furia era conocida por todos, y las historias de vaqueros valientes que terminaron con huesos rotos y el orgullo hecho pedazos eran la prueba de su alma indomable. Trovão era más que una bestia, era el símbolo de lo que el dinero no podía comprar ni la fuerza podía someter, un recordatorio viviente de que la verdadera naturaleza nunca se rinde por completo. Fue en una tarde de domingo, bajo el calor aplastante que invitaba a la inercia, que la arrogancia del coronel Antenor decidió ofrecer un espectáculo. Viendo los rostros curtidos de los trabajadores que lo miraban con una mezcla de temor y reverencia, lanzó su vozarrón sobre la plaza del pueblo. $1.000.000, dijo, y un silencio pesado cayó sobre la multitud. 1.000.000 para el valiente que logre montar a Trovão, para aquel que demuestre que puede domar lo que nació libre. No era una apuesta, era una humillación pública, un acto de poder tan desmedido que convertía la necesidad de los pobres en un circo para su propio deleite, sin saber que estaba sellando su propio destino. La noticia del desafío se esparció como un incendio en pasto seco, atrayendo a jinetes de todas partes, hombres cuyas cicatrices contaban historias de coraje y bestias feroces. Pero uno tras otro fueron vencidos por la furia implacable de Trovão. El primero duró menos de 10 segundos antes de ser arrojado violentamente contra la cerca. El segundo ni siquiera logró acercarse. La arena se convirtió en un triste escenario de fracasos, y con cada hombre derrotado, la sonrisa del coronel se hacía más ancha y la leyenda del jumento crecía. La esperanza inicial se transformó en una resignación amarga, la certeza de que aquel desafío era imposible.
un muro que nadie podría derribar. ¿Cuántas veces hemos visto la arrogancia construir muros que parecen indestructibles? Si crees que hasta el corazón más duro puede encontrar una lección, suscríbete y apóyanos a seguir compartiendo historias que nos recuerdan el poder de la humildad. Lejos de la opulencia y el poder del coronel, en una pequeña y humilde casa de paredes de barro, vivía Samuel. Con solo 12 años, sus manos pequeñas ya conocían la dureza del trabajo, y sus ojos cargaban una seriedad que no le correspondía a su edad. Huérfano de madre, era criado por el amor infinito de su abuela, una anciana de piel arrugada y alma fuerte, que le había enseñado a encontrar la dignidad en el silencio. La vida de Samuel era una lucha diaria, un constante ir y venir haciendo pequeños recados y trabajos por unas pocas monedas, lo justo para ayudar a poner un plato de comida en la mesa. Él no conocía el rencor, solo la silenciosa aceptación de un destino que parecía haber sido escrito para él mucho antes de nacer. El único tesoro que Samuel guardaba no se medía en dinero, pero para él valía más que todo el oro del mundo. Un pequeño catavento de madera, tallado a mano con una delicadeza asombrosa. Su abuela le había contado que fue el último regalo que su madre, Lina, le hizo antes de que el cielo se la llevara. El niño lo protegía como si fuera una reliquia sagrada, un puente invisible hacia el rostro que apenas recordaba y el abrazo que tanto le faltaba. En ese simple trozo de madera se escondía toda su herencia, la memoria de un amor puro y la prueba silenciosa de que él alguna vez había sido el centro del universo de alguien. La noticia del desafío millonario llegó a su hogar a través de una vieja radio, cuya voz metálica llenaba el pequeño cuarto. Mientras los vecinos comentaban la noticia con una mezcla de burla y morbo, Samuel escuchó algo más. En las palabras del locutor que describían a Trovão como una bestia imparable y el premio como una fortuna de fantasía, el niño no encontró miedo, sino una melodía de esperanza. Por primera vez, el futuro dejó de ser un camino de tierra y se convirtió en una puerta entreabierta, una única oportunidad de cambiar su destino y darle a su abuela el descanso que sus manos cansadas tanto merecían. Cuando le contó su decisión a su abuela, vio en sus ojos el miedo batallar contra el orgullo. En el pueblo, la noticia se esparció como un murmullo de lástima. «Es apenas un niño», decían unos. «Esa bestia lo va a destrozar», sentenciaban otros. Nadie vio el coraje que se ocultaba tras su mirada serena. Nadie entendió que su determinación no nacía de la inocencia, sino de una fuerza forjada en la soledad y la necesidad. Al decidirse a enfrentar a Trovão, Samuel no solo estaba desafiando a un animal, estaba desafiando a un mundo que siempre lo había mirado por debajo del hombro, juzgándolo por su edad, su piel y su pobreza. El día señalado llegó, y un silencio pesado, casi sagrado, cayó sobre la multitud cuando vieron al pequeño Samuel entrar en el corral. Su figura era diminuta en medio de aquella arena de fracasos, un niño de pies descalzos y mirada serena frente a la imponente leyenda de Trovão. Desde lo alto, el coronel Antenor lo observaba con una sonrisa de desprecio, esperando el momento de la humillación, el llanto, el espectáculo de la derrota. En el centro, Trovão pateaba el suelo con furia, resoplando, sus músculos en tensión, preparado para destruir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar, el choque inminente entre la inocencia y la furia. Pero Samuel no hizo lo que todos esperaban. No llevaba un látigo, ni una soga, ni espuelas. Simplemente se detuvo a una distancia segura y lo miró a los ojos. Y entonces, en un acto que dejó a todos perplejos, comenzó a hablar. Su voz no era un grito de dominio, sino un susurro suave, casi una confesión entre dos seres que entendían el lenguaje de la soledad. Le habló de su abuela, de su pequeño catavento de madera y del dolor invisible que a veces se siente en el pecho.
No le exigía obediencia, le ofrecía comprensión. Trovão, confundido por aquel sonido que no era una amenaza, dejó de patear la tierra. Inclinó su cabeza y una de sus orejas giró hacia el niño, escuchando atentamente. Lentamente, con pasos tan ligeros que apenas levantaban polvo, Samuel acortó la distancia. Extendió su mano temblorosa no con la arrogancia de un domador, sino con la humildad de quien pide permiso para entrar en un mundo ajeno. La multitud contuvo el aliento. El coronel se inclinó, su sonrisa burlona reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Y entonces el milagro ocurrió. Trovão, el animal que había destrozado cercas y quebrado huesos, bajó su cabeza y permitió que los dedos del niño tocaran su hocico. Fue un toque cargado de una ternura infinita, un gesto que desarmó por completo a la bestia, rindiéndose no a la fuerza, sino a la compasión. Con el animal completamente sereno, entregado a la dulzura de aquel niño extraordinario, Samuel se apoyó en su costado y, con una agilidad nacida de la necesidad, se montó sobre su lomo. Trovão no se movió. No hubo corcoveos, ni patadas, ni un solo gesto de rebeldía. Permaneció completamente quieto, aceptando el ligero peso del niño como si fuera una caricia que había esperado durante mucho tiempo. Un jadeo colectivo recorrió a la gente, un murmullo de asombro que crecía y crecía. Allí estaba Samuel, el niño que nadie valoraba, montado sobre el indomable Trovão, no como un conquistador, sino como un verdadero amigo. Había hecho lo imposible. El asombro que había silenciado a la multitud se transformó de repente en un estallido de júbilo. Gritos de celebración y aplausos ensordecedores rompieron la quietud de la tarde, una ola de alegría pura al reconocer que habían sido testigos de un milagro. La gente reía, algunos lloraban de la emoción viendo al pequeño Samuel, el niño que hasta ahora era invisible para todos, sentado con una paz infinita sobre la bestia que los más valientes temían. Por un instante, el mundo pareció un lugar justo, un lugar donde lo imposible se hacía realidad, no por la fuerza, sino por la pureza de un corazón. Era la victoria de la inocencia que unía a todo el pueblo. Pero esta explosión de alegría se detuvo en seco cuando el coronel Antenor bajó de su tribuna. Su rostro ya no mostraba sorpresa, sino una furia fría y oscura. Su orgullo, el pilar sobre el que había construido todo su poder, había sido herido de muerte por un niño huérfano. «Esto es un engaño», gritó, y su voz cortó el aire festivo como un látigo. «Una completa farsa». Se plantó en medio del corral, apuntando con un dedo tembloroso hacia Samuel. La apuesta era para hombres, no para un mocoso que susurra tonterías a los animales. «No pagaré un solo real. Este circo se ha terminado». Sus palabras revelaron su verdadera naturaleza, la de un hombre que prefería la injusticia antes que aceptar la humillación. Un silencio helado siguió a su cruel declaración, pero era un silencio diferente. Ya no era de miedo, sino de una profunda indignación. El mismo pueblo que durante años había bajado la cabeza ante él, ahora lo miraba con un abierto desprecio. Una voz grave, la de un viejo herrero, se alzó primero. «El niño ha ganado, coronel. Páguele lo que es suyo». Y como si esa voz hubiera roto un dique, otras se unieron. «Vimos lo que hizo», gritaba una mujer. «No sea cobarde». El miedo que los había mantenido callados durante tanto tiempo se evaporó, reemplazado por un coraje colectivo, una rebelión nacida de la compasión por el niño que les había devuelto la esperanza. Antenor se quedó inmóvil, rodeado no por sus súbditos, sino por un mar de rostros acusadores. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo, su poder desvaneciéndose ante la fuerza de la justicia popular. En el centro de todo, Samuel observaba en silencio desde el lomo de Trovão. El animal, sintiendo la hostilidad dirigida a su pequeño amigo, levantó la cabeza y lanzó un rebuzno fuerte y desafiante, un sonido que retumbó como una declaración de lealtad inquebrantable. El niño y la bestia,
ahora protegidos por el mismo pueblo que antes los había juzgado, se enfrentaban al hombre poderoso que acababa de perder el control de su reino. Apartada de la multitud, observando toda la escena desde la sombra de un viejo árbol, se encontraba una mujer de porte elegante y mirada melancólica. Era Clarisse, la hermana del coronel Antenor. Hacía años que no pisaba aquella tierra, después de romper lazos con su hermano por una herida del pasado que nunca llegó a sanar. Había vuelto atraída por los rumores de la absurda apuesta, pero un presentimiento la mantuvo allí. La extraña sensación de que aquel día no era uno cualquiera. Ella vio el milagro del niño, la furia ciega de su hermano y la rebelión del pueblo, pero lo vio todo con el peso de quien conoce el secreto que dio origen a toda la historia. Mientras la gente rodeaba a Samuel en un gesto de protección, el niño, asustado por los gritos, buscó refugio en el único tesoro que poseía. Sacó de su bolsillo el pequeño catavento de madera. En ese preciso instante, los ojos de Clarisse se clavaron en el objeto como si hubieran visto un fantasma. Se le cortó la respiración. Reconoció el estilo del tallado al momento, las curvas suaves, una pequeña flor de 5 pétalos en el centro. Era la firma inconfundible de su amada sobrina Lina, la hija que Antenor había desterrado por un amor prohibido. El corazón de Clarisse latió con una fuerza dolorosa al conectar el juguete con el rostro del niño, viendo por fin el eco de Lina en sus ojos. No había duda. Era él. Con una determinación que había guardado por años, Clarisse se abrió paso entre la gente. No caminó hacia Samuel, sino directamente hacia su hermano, que seguía petrificado por la rabia. Se plantó frente a él, y sus ojos, antes tristes, ahora ardían con el fuego de una justicia demasiado tiempo aplazada. «Antenor», dijo, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una claridad implacable que silenció a todos. «El pasado siempre vuelve a reclamar lo que es suyo», señaló al niño. «Mira a ese muchacho. Míralo bien, pues que el odio te ha dejado ciego además de sordo. Atrévete a negar la verdad frente a todos». El silencio en la plaza era total. Todas las miradas se volvieron hacia Samuel, que se encogió, sin entender nada. Fue entonces cuando Clarisse reveló el secreto que había envenenado a su familia. «Este niño es Samuel, el hijo de Lina. Tu hija, Antenor», exclamó para que todos la oyeran. «La misma a la que echaste de tu casa como a un animal por el único crimen de enamorarse de un hombre bueno, un hombre de piel negra». Un jadeo de incredulidad recorrió a la multitud. «Él no es un extraño», concluyó Clarisse, con la voz rota. «Es tu nieto. La sangre que tú negaste y despreciaste ha regresado para enseñarte una lección de dignidad que tú nunca conocerás». La humillación pública no calmó la furia del coronel Antenor. Al contrario, la alimentó hasta convertirla en un veneno oscuro y espeso. Se retiró de la plaza no como un hombre derrotado, sino como una bestia herida que se esconde para planear su venganza. En la fría soledad de su hacienda, la vergüenza se transformó en una necesidad desesperada de reafirmar su poder a través de la violencia. Llamó a sus 2 capataces más crueles, hombres cuya lealtad estaba comprada con dinero y forjada en el miedo. La orden fue simple y brutal. Irían a la casa del niño al caer la noche para llevarse al animal y darle a Samuel una lección que nunca olvidaría. El sol apenas se había ocultado tras las colinas cuando los 3 hombres llegaron a la humilde casa. Su presencia era una sombra de maldad que se cernía sobre el hogar. La abuela de Samuel, con un coraje nacido del amor más profundo, se plantó en la puerta un frágil escudo humano, pero la empujaron a un lado sin ninguna compasión, invadiendo el pequeño espacio con la arrogancia de quienes se sienten impunes. Samuel se quedó paralizado, con el terror helándole la sangre, aferrándose a su pequeño catavento como si fuera su única ancla en un mundo que se estaba derrumbando. Los hombres avanzaban hacia él, listos para cumplir la orden de su patrón. Pero justo cuando uno de ellos extendió su mano para agarrar a Samuel,
Un sonido gutural, como un trueno naciendo de las profundidades de la tierra, hizo temblar la casa. Era Trovão, el jumento, que había seguido a Samuel hasta su hogar y se había quedado en el pequeño patio. Sintió el peligro mortal que corría a su amigo. Ya no era la criatura dócil de la tarde. Sus ojos ardían con una furia protectora. Con un solo impulso, destrozó la débil cerca de madera y se lanzó entre el niño y los agresores. Se irguió sobre sus patas traseras, pateando y mordiendo con una ferocidad primigenia, un guardián leal dispuesto a todo por proteger a quien le había mostrado bondad. El estruendo de la pelea atrajo a los vecinos, que salieron de sus casas para observar la escena con una mezcla de miedo y fascinación. Vieron a la legendaria bestia, pero ahora no era un monstruo, era un héroe. Vieron a los temidos hombres del coronel retroceder ante la valentía de un animal que protegía a un niño indefenso. La imagen era un símbolo poderoso. Toda la fuerza bruta del coronel era inútil contra la lealtad pura que Trovão sentía por Samuel. La comunidad entera era ahora testigo, no de una simple riña, sino de la derrota moral y definitiva del hombre que por tanto tiempo los había gobernado con miedo. La mañana siguiente no trajo la calma, sino una atmósfera de tensa expectativa. En su hacienda, el coronel Antenor estaba atrincherado, aislado por primera vez no por muros, sino por la muralla invisible de la vergüenza y el desprecio de su gente. Su poder, antes tan sólido como una roca, se había agrietado. Abajo, en el pueblo, los susurros de miedo habían sido reemplazados por conversaciones vibrantes, por un sentimiento de liberación. Mientras tanto, Clarisse, con la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega, había hecho una llamada a la ciudad al amanecer. El último acto de esta tragedia estaba a punto de comenzar. A media mañana, un automóvil, un objeto extraño en aquel paisaje de polvo, se detuvo frente a la imponente entrada de la hacienda. De él descendió un abogado de la ciudad, un hombre de traje oscuro y semblante serio. Con un maletín de cuero en la mano, caminó con paso firme, ignorando las miradas confundidas de los capataces. Antenor lo recibió en su despacho, con el aspecto de un rey destronado. Miró al abogado con arrogancia, esperando algún problema menor, sin sospechar que aquel hombre era el mensajero de su ruina, el ejecutor de una sentencia escrita por su propio padre. El abogado, sin preámbulos, abrió su maletín y colocó sobre la mesa una copia del testamento del patriarca de la familia. Con voz clara y monótona, leyó en voz alta una cláusula casi olvidada, la número 7. En ella, el viejo, un hombre más sabio de lo que su hijo jamás fue, estipulaba que si alguno de sus herederos cometía un acto de pública y notoria injusticia o deshonraba el apellido con violencia motivada por el prejuicio, perdería automáticamente todos sus derechos sobre la herencia. El abogado levantó la vista. Su negativa a pagar la apuesta y el ataque a su nieto, Samuel, con todo el pueblo como testigo, han activado esta cláusula, coronel. Finalmente, el abogado le entregó el último papel, una orden judicial, firmada esa misma mañana, que transfería la titularidad de todas las tierras y propiedades a nombre de su hermana, Clarisse. Antenor leyó el documento, reconociendo la firma de su padre, viendo el sello del juez. Era irrefutable. Lo había perdido todo. No por mala suerte, sino como consecuencia directa de su propio odio. Las palabras de su padre habían viajado a través del tiempo para hacer justicia. El abogado se fue en silencio, dejando a Antenor completamente solo en la inmensa sala de una casa que ya no era suya. El poder, por fin, había cambiado de manos. Los días que siguieron fueron de un silencio aplastante para Antenor. Por un inesperado acto de compasión de su hermana, se le permitió quedarse en una pequeña casa de huéspedes, en los límites de la tierra que antes fue su reino. Desde su ventana, veía la vida de la hacienda continuar sin él, y por primera vez era un espectador, un fantasma en su propio pasado.
El silencio que ahora lo rodeaba no era de poder, sino de una soledad absoluta. Veía a lo lejos a Samuel caminar junto a Clarisse, y el peso de sus acciones, la hija que desterró y el nieto que humilló, comenzó finalmente a quebrar la dura coraza de su orgullo, iniciando una dolorosa reflexión. Mientras tanto, para Samuel, el mundo se expandía con cada amanecer. Clarisse lo tomó bajo su ala, y juntos recorrían los campos que olían a tierra fértil y a un futuro nuevo. Con Trovão siguiéndolo siempre como una sombra leal, ella le contaba historias sobre su madre, Lina, sobre su risa, su amor por las flores y el catavento que talló para él con sus últimas fuerzas. Le estaba devolviendo su historia, su identidad, sanando las heridas del abandono con cada palabra. Samuel ya no era el niño huérfano y olvidado, era el portador de una memoria, un muchacho con raíces tan profundas como los árboles más antiguos de aquella tierra. Una tarde, Clarisse reunió a todos los trabajadores en el patio principal. Con Samuel de pie a su lado, anunció que, aunque la ley le daba la propiedad, ella se consideraba solo la guardiana de esa herencia. Entonces, con la voz cargada de emoción, miró a Samuel y lo nombró el guardián simbólico de la hacienda, el futuro corazón de la finca. El niño que había sido considerado un nadie, se convirtió en el símbolo viviente de la transformación y la esperanza. Los trabajadores que antes temían al coronel, ahora miraban al niño con un respeto y un cariño que el dinero nunca podría comprar. Desde la ventana de su exilio, Antenor presenció la ceremonia. Vio la dignidad en la postura de su nieto y el respeto genuino en los ojos de sus antiguos empleados. Vio todo lo que había perdido, que no era el dinero ni las tierras, sino el amor, la lealtad y el honor. Y en esa soledad abrumadora, algo dentro de él, finalmente, se rompió. Una lágrima, la primera en más de 30 años, rodó lentamente por su mejilla curtida. No era una lágrima de rabia, sino de un arrepentimiento puro y desgarrador. No era el final de su viaje, pero era el primer y más difícil paso en el largo camino hacia la redención. Y así, la historia de Samuel y Trovão se quedó grabada para siempre en la memoria de aquel pueblo, no como el recuerdo de una apuesta ganada, sino como una profunda lección sobre el verdadero valor de las cosas. Les enseñó a todos que la auténtica riqueza no se encuentra en las vastas extensiones de tierra ni en el dinero, sino en la nobleza de un corazón puro y en la fuerza invencible de la compasión. Aprendieron que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y que el poder más grande no es el que domina, sino el que es capaz de sanar y conectar con otra alma. Samuel, el niño que había comenzado este viaje siendo invisible a los ojos del mundo, se convirtió en un faro de esperanza. Su historia demostró que la dignidad no se hereda ni se compra, sino que se cultiva en el espíritu. Él representó la resistencia silenciosa de los humildes frente a la arrogancia de los poderosos, la prueba viviente de que un solo acto de empatía puede derribar los muros más altos del prejuicio. Su vida nos recuerda que el valor de una persona jamás debe medirse por su origen o su apariencia, sino por la inmensidad de su carácter. Y Trovão, la criatura que todos veían como un monstruo, resultó ser el espejo más honesto. Él reflejaba la violencia que recibía, pero también la ternura que le fue ofrecida por primera vez. En sus ojos, la gente comprendió que lo que a menudo llamamos salvaje es simplemente un dolor que no sabemos cómo nombrar. Su lealtad inquebrantable hacia Samuel fue el símbolo definitivo de la redención, la prueba de que no hay corazón tan cerrado que no pueda ser abierto por la llave de la amabilidad, enseñándonos una sabiduría que los humanos a menudo olvidamos. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado un alma por su silencio o una situación por su apariencia? La historia de Samuel y Trovão nos deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué milagros nos estamos perdiendo por no atrevernos a mirar con el corazón?
Si este relato tocó una fibra sensible en tu interior, por favor, suscríbete para que esta comunidad de almas no deje de crecer. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias. Déjame un último comentario. ¿Qué lección te llevas de este viaje? Un abrazo grande y hasta nuestro próximo encuentro.